Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, que en el día de hoy tiene como invitado especial al doctor Cristian Peralta, director académico del Instituto Pedro Francisco Bonó, el instituto que forma a los egresados de la Compañía de Jesús, la Compañía Jesuita. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Un Bien, gusto estar aquí contigo gracias. y también con otros acompañantes aquí, ¿eh? Sí, con Ivette y Mario, bienvenidos. Gracias, Leonardo, por la introducción. Y así como dijiste, vamos a hablar de bioética. Vamos hoy a mirar el amplio, ¿no?, espectro de posibilidades de abordaje que tiene esta área de la ética. Sí, contento de estar nuevamente por acá en este programa y de recibir a Cristian Peralta aquí con nosotros, que no solamente que es director académico de ese instituto, sino que es doctor en bioética. Bueno, Ay, ay, ay. ahí estamos, sí. Doctor en filosofía y una tesis en bioética. En bioética. Eso es Es tremendo. una cosa tremenda, ¿no? Claro. Y para clarificarnos entre nosotros sobre el centro de este programa es hablar sobre la ética y la bioética, que tú nos vas a ayudar a clarificar qué relación entre ética y bioética hay, qué elementos nos pueden ayudar en la sociedad dominicana a entenderla, a profundizar en ella en sus grandes desafíos desde el punto de vista de la bioética. Así que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. No, qué bueno, yo más contento todavía. Además con amigos viejos o viejos amigos, ¿cómo es que se dice? Amigos No, viejos de muchos años. Amigos de muchos años, una amistad muy larga. De cierta experiencia. Yo tengo, aquí hay uno en esta mesa que fue profesor mío No lo diga, en el grado. No diga que fue. Bueno, No diga pero que está a tu bien. derecha, porque Que era muy Sí, joven, era muy joven. Era, en sí, clase. sí, no, que comenzó muy joven. hay gente que empieza a los 10 años a dar clase y uno no Sí, lo cree. sí. Cristian, vamos a iniciar con el concepto mismo de bioética, ¿no? ¿A qué nos referimos con ese concepto? ¿Qué significa y qué relación tiene con la ética? La bioética es relativamente joven. La bioética está a punto de cumplir 100 años del primer uso de ese concepto que fue hecho por un pastor protestante en Alemania llamado de apellido Fritz Jarr, y que él quería decir que la ética debía evolucionar hacia una relación más armónica con el medio ambiente, especialmente con la defensa de los derechos de los animales. Ese concepto no caló en la comunidad científica y en el año 1970 resurge por un médico de origen holandés pero establecido en Estados Unidos, Van Rensselaer Potter, que lo que hace es que vincula la ética a una preocupación por la manera en que se debe utilizar el conocimiento científico para ser utilizado de manera como congruente con los valores humanos. Entonces, él retoma el concepto de bioética y dice es una ética para la vida, pero que su preocupación principal es el uso del conocimiento científico vinculado a los valores humanos. O por lo menos orientado y regido por esos Por valores, esos que decimos, valores que proclamamos. Claro. Pero Cristian, había también una preocupación dentro de estas éticas aplicadas, que la bioética, Claro. digamos que una de las bioéticas aplicadas estaba, también hubo intentos de la ética y la ecología, que también fue uno de los primeros Claro. ejercicios de aplicación de la ética a una rama, ¿no?, del conocimiento. Sí. La bioética es una ética aplicada. Lo que pasa es que Potter, en su concepción, quería una ética mucho más amplia de lo que ya se estaba reflexionando. La ética tuvo, diríamos, como un bajón académico porque se convirtió en una reflexión que estaba más vinculada como a áreas más bien conceptuales, a filosofía del lenguaje, y se quedaba como muy aérea. Pero había problemas acuciantes. De ser una ética aplicada pasó Para a ser una ser- ética sí, formal. formal. Una filosofía formal siendo una Exactamente. filosofía práctica. Exactamente. Entonces, Potter tiene esa preocupación y lo que decide es, mire, tenemos que fijarnos en problemáticas que no podemos ignorar. Ojo con lo que voy a decir, porque él decía que no podíamos ignorar el tema de la ecología. Cuánto hemos nosotros descuidado el tema de la ecología, Así es. que no podíamos desvincular la ética de los problemas sociales. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? O sea que Potter quiere reactivar la reflexión ética en momentos y situaciones concretas de la vida humana y de la ecología.
En el mundo contemporáneo, un mundo de un consumismo extremo, ¿cómo la bioética o cuáles son los principales, si no retos, cuáles son las principales discusiones las que están ahora mismo en el tapete a nivel de la Organización Mundial de la Salud, a nivel de los grandes organismos pues que se preocupan por la convivencia del mundo de una manera armónica? ¿Cuáles son estas preocupaciones urgentes en el mundo actual que tiene el área de la bioética va abordando? Claro. Es una pregunta muy interesante, Ivette, porque la bioética muy rápido en su surgimiento evoluciona y se convierte prácticamente en una ética médica, en una ética médica. Y eso por la coyuntura histórica se va dando. Pero ahora mismo la evolución que ha tenido la bioética va adquiriendo, aunque todavía no de manera integral, una preocupación por temas sociales, de exclusión social. Retoma el tema de la ecología en los últimos años, en los últimos 20 años, y también toma problemas que van dirigidos al derecho a la salud. Entonces, si nos fijamos en la Declaración Universal de Bioética de la UNESCO, esta declaración va teniendo dos escuelas en paralelo que todavía no se juntan. Una escuela que sigue insistiendo que la bioética debe centrarse más en problemas biomédicos y otra que va más centrada en temas sociales, de exclusión, de pobreza, de vulnerabilidad social, de ecología. Casi retomando toda la misión de la ética. Exactamente. En nuestro país, de hecho, que creo que hay una marcada influencia de esa perspectiva de la bioética básicamente como una disciplina que reflexiona en torno a los problemas médicos, ¿no? Un poco más, si se quiere, se reduce prácticamente a una ética médica, ¿no? Sí. Y de hecho, usualmente cuando hablamos de organismos que giran en torno a la bioética o actividades que giran en torno a la bioética, se piensa en términos de eso, ¿no? De ética médica, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque nos están haciendo señas, Cristian, y en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, abordando el tópico de la bioética con Cristian Peralta, ¿no? Especialista en bioética. Cristian, antes de la pausa, decíamos que en nuestro país usualmente el rumbo que ha tomado la bioética es fundamentalmente clínico, es decir, usualmente digamos que las personas que están en torno a la bioética, reflexionando muchas veces sobre la bioética, pues tienen esa perspectiva un poco, no, básicamente de que ella tiene que ver con las cuestiones de la salud, ¿no? Problemas éticos relacionados con la práctica de la medicina, ¿no? Así es. Pero que realmente la bioética es un abanico mucho más amplio, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque tú mismo habías señalado de que bueno, hay una vertiente que tiene que ver con las preocupaciones sociales, y entonces siendo este un país que tiene tantos problemas de injusticia social, de exclusión social, etcétera, etcétera, pues como que no vemos la bioética relacionada con esos problemas acá, ¿no? Sí, nosotros hemos heredado una bioética que viene del mundo anglosajón, que es la que ha tenido mayor impacto en la divulgación de la bioética. Y eso tiene que ver con una bioética principialista con 4 principios, ¿no? El respeto por la autonomía, la maleficencia, la no maleficencia, perdón, la beneficencia y la justicia. Ahora bien, explica esos 4 principios. Explica esos 4 principios, claro, que nos están... Sí, que se conocen popularmente como los 4 principios de la bioética. ¿no? Entonces vamos, a ver en qué consisten cada uno de esos principios, porque luego también yo tengo una pregunta para ti en torno a la relación que se dan entre esos principios, ¿no? Y cómo en cierta tradición se ha priorizado uno de ellos con respecto a otros, ¿no? Claro. Así que por favor, dinos. El tema de esta escuela principialista es que dentro de Estados Unidos se enfocaron o hubo una situación que fue la inoculación del virus de la sífilis y el no tratamiento de un grupo de personas afroamericanas. Y eso se conoció como el caso Tuskegee. Esto generó un revuelo muy grande porque ya se había tenido
violación de los derechos humanos en otros países que se consideraban dictatoriales, no en un país democrático como se supone que es Estados Unidos. Y esto generó un informe que se llama el informe Belmont. Y este informe propuso varios principios. Lo que hacen otros autores, Beauchamp y Childress, es que ordenan estos principios de respeto a la autonomía, o sea que el paciente debe decidir el tratamiento que ha de recibir, y en eso no puede ser violado ese derecho por parte del personal clínico. Después, el personal clínico debe actuar. Consentimiento, ¿no? Tiene que ver con todo el tema del consentimiento informado. Correcto. O sea, la decisión última es del paciente, no del médico. No nunca, del médico. La experticia del médico nunca puede reemplazar la voluntad del paciente. Ajá. Y eso para evitar todo el tema del paternalismo en la medicina, que era un problema serio. De hecho, nosotros lo podemos ver muy claramente en la práctica clínica aquí. Cotidiana, porque la gente sencilla lo que te dice es, no, lo que usted me diga, doctor. Y a veces no se tiene mucha explicación del tratamiento médico. No, y de hecho, más bien, tú eres un infante frente al médico donde vas a recibir el servicio. Claro. Y te tratan de esa manera. Sí. O sea, hay una especie de tratamiento como de minoría. Claro. Que hoy día, hasta con los derechos del niño, debería tener más respeto. Claro. Más respeto todavía. Sin embargo, a los mismos adultos, ese tema de reconocimiento de la autonomía de la persona y de su consentimiento informado es fundamental. Exactamente. Entonces hay otros principios, que está el de beneficencia, que todo tratamiento que yo proponga para un paciente ha de ir en beneficio de ese paciente. Y hay uno que es negativo, que es la no maleficencia. O sea, que yo no voy a actuar de manera positiva para generar daño al paciente. Y después está el principio de justicia, que lo que va a decir es que todo paciente debe recibir el mismo trato. El mismo trato, ¿no? Este principio de maledicencia, de no maledicencia, implica que cualquier intervención que te hagan a ti no puede ser en detrimento de otros o en detrimento tuyo mismo. En detrimento tuyo. De tu propia persona. Claro. O sea que, por ejemplo, yo no puedo hacer una intervención quirúrgica o, por ejemplo, todo el tema de proporcionar medicamentos que puedan generar un efecto secundario que puede eliminar la vida de la persona, no puedo hacerlo. A menos que sea con tu consentimiento. Exacto, pero ahí vienen otros temas ya, claro, que hay mucha discusión en torno a esto, ¿no? Bueno, a propósito de esos principios, te decía que iba a preguntarte. Hay una tradición que prioriza uno de ellos, por ejemplo, el de la autonomía, ¿no? El de la autonomía, sí. Y tú mismo, bueno, has escrito sobre ese problema de que priorizar, digamos, el principio de autonomía sobre los otros principios, pues un poco nos da una perspectiva muy individualista, ¿no? Del problema de la bioética, ¿no? Así es. Y tú has escrito de que el principio de autonomía es importante, pero que hay que verlo dentro de un esquema más integral, ¿no? Que contemple también el problema de la justicia, ¿no? Así es. De hecho, el título de mi tesis doctoral es Recuperar la justicia, la bioética como movimiento social. Y es precisamente una crítica a la bioética que tiene un corte más anglosajón, que por venir de una tradición liberal, ha centrado la bioética en el consentimiento informado y, por tanto, en la autonomía. Sin embargo, sociedades también donde ha habido también unas luchas sociales de derechos ya adquiridos, que su problema ha estado precisamente en reafirmar la autonomía, no tanto estos otros derechos que se han desarrollado. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un derecho de primera generación. Claro. Pero una pregunta ahí mismo, vinculante. El derecho a ese principio de la autonomía y recurrir a ese principio es excluyente de la responsabilidad que tiene el médico o el hospital o la clínica con respecto de ese paciente. Me explico. Si un paciente, en función de acudir al principio de la autonomía, pues tiene el hospital, el médico, una propuesta de que el hospital y el médico renuncia a su responsabilidad sobre la vida de esa persona. Claro, o sea, el consentimiento informado consiste en eso.
O sea, si un paciente rechaza un tratamiento, tiene que documentarse Yo me lavo la para mano que el personal médico y el hospital no sean responsables de las consecuencias de no haber recibido un tratamiento que lo necesitaba, pero que fue rechazado por el O sea, paciente. que un arma también... Claro, claro. Y aquí viene el principio clave de la justicia. De la justicia, claro. Entonces, mi crítica a este tipo de bioética es que, como decía Leonardo hace un momento, en situaciones como la nuestra, de exclusión social, de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, de muchos derechos no ejercidos, de muchos derechos a nivel educativo, incluso claro, de estos principios, el principio de autonomía es muy vulnerado, y además supone que para alcanzar un nivel de autonomía en la cual la persona pueda ejercerla de manera como diáfana y clara, necesita estar como fundamentado en ciertos derechos sociales que, si la persona no lo tiene, entonces no puede ejercer uno tan básico como la educación. O sea, ¿qué entiende una persona cuando un médico le habla en términos técnicos? Le dice, no, doctor, eso usted haga lo que usted quiera. Yo estoy en sus manos. Sí, porque de hecho, por ejemplo, hablando del tema educativo que tú dices, ¿no? Ejercer el principio de autonomía implica que tú te reconoces como sujeto de derechos y deberes. Así es. Y usualmente el ciudadano promedio no se reconoce como tal, y el médico, especialmente el médico dominicano educado digamos, en las viejas escuelas, no ve tampoco al paciente como un sujeto de derechos y deberes, sino más bien como alguien al que él tiene que imponerle su experticia, ¿no? Sí, a veces ni siquiera con maldad, sino porque ha recibido esa educación. Ese tipo de educación por el bien del paciente. Si él no sabe nada, yo soy el que sé, y como yo soy el que sé qué es lo que es mejor para él, pues entonces yo establezco el procedimiento, el medicamento, y no me tomo la molestia de explicarle nada porque él no va a entender. Esa es la lectura, ¿no? Es muy importante esa vinculación y ese énfasis en la justicia que tú con tu tesis haces, porque precisamente todo el enfoque de Amartya Sen con las capacidades habla de que accedemos al ejercicio de la libertad sobre la base de que tenemos acceso a los derechos sociales y capacidades adquiridas, ¿no? Y retornamos con la respuesta a esa inquietud en unos segundos. Hemos estado conversando con Cristian sobre bioética, y él nos comenta de cómo la bioética en nuestro país tiene una herencia anglosajona y se va mucho por el área de la biomédica, ¿no? Una especie de ir respondiendo a los 4 grandes principios de la bioética. Pues les quiero recomendar que hay un capítulo de una serie muy famosa que se llama Grey's Anatomy, en la 4ª temporada, creo que es el capítulo 3 y 4, si no me equivoco, que es Contra mí. Imagínense ustedes en un hospital en una ciudad multicultural como es Nueva York, llega un paciente con gravemente herido que necesita asistencia inmediata, y llega con un símbolo del nazismo, ¿no? Con el símbolo del nazismo, y se niega a que lo atienda una persona negra o que lo atienda una persona hispana. Y haciendo uso de esa autonomía que tiene el paciente, no quiere ni por ninguna recomendación, prefiere agravar su situación médica, porque prefiere morirse antes que lo atienda una persona negra o una persona latina. Bueno, en ese caso los médicos van y buscan una persona de origen asiático, una doctora de origen asiático, y esta doctora de origen asiático tampoco lo quiere atender, porque dice: caramba, si lo que yo tengo que tener para atender a un paciente son mis competencias médicas, y he luchado toda mi vida para demostrar que mi origen racial no me hace más o menos competente, entonces ¿por qué en este momento tengo que atender a este paciente atendiendo precisamente a esa discriminación? No se pierdan ese capítulo y compárenlo con lo que nos está comentando Cristian hoy, y va a ser una experiencia fascinante para todos ustedes.
Y ese tipo de, qué bien, gracias Iret por ese tipo de material al cual nos expones y nos ayuda para todos volver sobre él y reflexionar. Y aquí tenemos muchos acontecimientos cuando llega alguien también a las emergencias de una clínica privada, atenderlo si tiene o no tiene recursos. Claro. Eso es un tema también de la bioética, ¿no? Y un tema central de la justicia también, y un tema central de la justicia, o el tema de las personas que después de haber no tienen seguridad social. Claro. O sea, todos son temas de justicia. Y aprovechando sobre esa pregunta, ¿cuáles serían los temas de la realidad dominicana que tú entiendes desde la bioética que nosotros deberíamos estar abordando? ¿Y cómo abordarlo? Cristian es sacerdote, jesuita, y la bioética fomenta los espacios interdisciplinarios para el diálogo, ¿no? Porque todos los grandes problemas y retos debemos asumirlos desde el diálogo. ¿Cuáles serían esos retos y cómo abordarlos, Cristian? Yo creo que una de las cosas importantes que aporta la bioética es eso, una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo en la que buscamos el bien común y que intentamos consensuar, ¿no? Consensuar en aras del bien del más necesitado. Y esto es importante, del más vulnerable. Y esto es así, y yo creo que lo primero es partir de un análisis multifactorial de la realidad. Porque a veces partimos solamente de los análisis propios, ¿no? Yo conozco una muchacha, iba yo una vez en un campamento que me venía hablando de muchos temas y me dice de repente, no, porque yo realmente, el único referente que yo tengo soy yo misma. Digo, pues entonces aquí es que estamos viendo la razón de todos estos problemas. Entonces, en la bioética tenemos que sentarnos, encontrar vías de diálogo y saber que no vamos a estar todos contentos al final, pero que estamos atendiendo a la persona más vulnerable. Y vulnerable es un concepto importante en bioética, porque vulnerable, si lo centramos en una bioética que está fundamentada en la autonomía, va a ser aquella persona que no tiene capacidad de decidir por sí misma. Pero vulnerabilidad, fuera de este aspecto de autonomía, tiene que ver también con la fragilidad o la incapacidad que tiene por razones sociales una persona para verse afectada por situaciones que agravan su situación de salud, su situación psicológica o su situación social, ¿no? O sea, digamos que en el primer caso, enfocarnos solo sobre la base del principio de autonomía es como colocar toda la responsabilidad sobre la base del individuo. Claro. Y sabemos que el individuo no es solamente las sumatorias de sus decisiones particulares, sino que él vive y se desarrolla en un contexto influido por variables que él no maneja, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la cuestión de que tenemos que tener una visión integral que nos permita ver todo el conjunto de variables que inciden en las decisiones del individuo, ¿no? Del individuo. Sí. Por eso, en República Dominicana, el acceso a una salud de calidad es lo lo primerísimo. Después, tenemos que ver el tema de la educación, es un tema de bioética. Claro. Es un tema también en un ejercicio de la ciudadanía de manera integral y también responsable, ¿no? O sea, tenemos que mirar los derechos de primera, segunda y tercera generación. Son temas de bioética. Y en República Dominicana, por ejemplo, para citar una situación que yo sé que Ivette me lo sopló hace un momento, el tema de las cesáreas, por ejemplo. Nosotros tenemos un país donde las cesáreas están, pero muchísimo por encima del promedio de toda la región y del mundo. Y dices, ¿y por qué? Dice, bueno, pues tenemos que analizar las causas de esto. Algunos dicen, no, es un negocio. Claro, pero, ¿no? O por ejemplo, la atención a las personas migrantes. Ahora tenemos una discusión por las personas migrantes. Una grandísima discusión. Una grandísima discusión. Ahora, hay temas de derechos humanos que atraviesan esta discusión. También podemos decir, bueno, el acceso a la atención clínica en situaciones de emergencia. ¿Quién atiende? ¿Cómo se atiende? ¿No? Etcétera. O sea, tenemos mucho que hacer en este sentido, en ámbitos solo de la salud que estoy mencionando. Sí. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones desde el punto de vista del actuar, de la reflexión de la bioética? ¿Cómo abordar esos temas? ¿Cómo
En una sociedad donde las personas se hablan a sí mismas, no nos escuchamos, tenemos poca capacidad como para el diálogo razonable en base a argumentos. Claro. ¿Qué recomendaciones? Yo creo que tiene que haber distintos estamentos y eso el Estado debe promocionarlo. O sea, debe promocionarse mesas de diálogos temáticas en este país en búsqueda de soluciones comunes y con soluciones éticas. En fin, o sea, yo creo que un proceso de diálogo nacional para seguir con el tema de la salud sobre la salud pública del país es importante. ¿Con qué actores? Con todos los actores nacionales implicados en esta situación. Exacto. Y eso también, un énfasis importante que hace la bioética es que dentro de los comités de ética tiene que existir presencia de aquellos que son afectados. Que o sea, no es un organismo de expertos, sino es una mesa de diálogo y de encuentro en la que nos escuchamos también los que han sido vulnerados o que son vulnerables. Y hago esa salvedad. No es lo mismo ser vulnerable que ser vulnerado. Y nosotros en el país tenemos muchas situaciones de personas que han sido vulneradas en sus derechos porque no tienen acceso a agua potable, porque no tienen acceso a salud de calidad, porque no tienen acceso a un sistema de educación que le proporcione las herramientas necesarias para salir del círculo de la pobreza. ¿Me das cuenta? O sea, todos estos temas son temas de la bioética, ¿no? Qué bien, nos alegramos, Cristian, de que podamos ir desde la bioética y qué bien que tú has regresado porque tienes pocos meses de que regresaste al país, ¿no? Regresé hace un par de meses. Hace un par de meses. Sí, sí, sí. Y que está aquí con nosotros para que sigamos profundizando en estos espacios de diálogo sobre la ética. Desde aquí tratamos mucho el diálogo de la dimensión política de la ética y que podamos ir avanzando en esas instancias que el país necesita para poder dialogar y profundizar sobre los retos que tiene el país. Así, si tú quisieras dar un mensaje antes que vayamos ya terminando esta sección sobre esos retos y iniciativas o recomendación para este tema que quisieras aportarle a nuestra audiencia. Yo creo que lo primero es interesarnos por estos temas. Y lo segundo es que todos tenemos cosas que aportar en un diálogo de la bioética. Y tercero, que yo creo que tenemos que ir creciendo en capacidad de diálogo, sobre todo capacidad de escucha, porque hablamos mucho, pero escuchamos poco. Y cada persona que llega a una mesa de diálogo tiene razones válidas para estar en la posición en que está. Lo que tenemos que buscar como los elementos necesarios para que alcancemos el bien de todos. Y entonces eso supone argumentar, pero también ceder. Entonces necesitamos diálogo, escucha y sobre todo fraternidad. Bueno, pues muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en este interesante conversatorio que hemos tenido sobre el problema de la bioética, y a ustedes pues les agradecemos también que nos hayan seguido y les invitamos a nuestro próximo programa de Ética TV.